Hola, buenas tardes. Estoy aquí para hablar del equinoccio de otoño. Soy la profesora Ariadna Flores Vitelli de Venezuela y pues como el sol acaba de entrar en el cero de Libra, muchos astrólogos están hablando sobre el equinoccio. Pues bueno, vamos a hablar un poquito del equinoccio y cómo vemos esta óptica. Para hablar del equinoccio, lo primero que tenemos que hacer es decir qué es eso del equinoccio y qué es eso de los solsticios. Y eso tiene que ver con los movimientos de la Tierra. Sabemos que la Tierra gira alrededor del Sol en un año y que como tiene una cierta inclinación, entonces no le pegan los rayos solares con la misma fuerza en el norte y en el sur a lo largo del año. Por ejemplo, aquí tenemos que está recibiendo mayor parte del sol este territorio hacia aquí abajo, entonces tenemos el verano, ¿ok? Mientras que el norte está como más frío y entonces invierno. Pero cuando la Tierra se sigue moviendo, llega un momento en que le pega el sol más o menos de manera equilibrada, de manera pareja, y en este momento el día y la noche duran igual, por eso se llama equinoccio. La noche y el día tienen igual duración. Entonces, si arriba había sido invierno, ahora va a ser primavera, y si abajo había sido verano, ahora va a ser otoño, ¿ok? En cambio, la Tierra se sigue moviendo, va a llegar un momento entonces que es el hemisferio norte el que le pega toda la luz y va a ser verano en el norte e invierno en el sur, ¿verdad? Y luego la Tierra se sigue moviendo y volvemos a tener una alineación donde si era verano en el norte, ahora va a ser otoño en el norte y primavera en el sur, hasta que se cierra el ciclo y nuevamente termina siendo verano en el sur. Verano e invierno son los solsticios, donde en verano el día es más largo y la noche es más corta, y en invierno la noche es más larga y el día es más corto, ¿ok? Entonces, la traslación alrededor del Sol dura más o menos 365 días y 6 horas, un año, y debido a la inclinación de la Tierra se generan las estaciones, y hace que el Sol no siempre salga por el este, sino que lo vemos aparentemente caminar del noreste hacia el sureste y viceversa a lo largo del año. Si ustedes se fijan bien, el Sol no siempre sale por el este, se va moviendo hacia el noreste y hacia el sureste, ¿ok? Ese es el movimiento de traslación y esos son los famosos solsticios y equinoccios. Y ahorita nos toca hablar del equinoccio de septiembre, que es otoño en el norte y primavera en el sur, ¿ok? Muy bien, entonces, eso desde el punto de vista astronómico. Desde el punto de vista astrológico, tenemos una significación muy importante con lo que se llaman esas 4 puertas del año o esos 4 cuartos del año, que cuando estamos en el equinoccio de primavera, entra el Sol en Aries, y cuando estamos en el equinoccio de otoño, entra el Sol en Libra. Y en los solsticios, en el de verano, entra el Sol en Cáncer, y en Capricornio entra el Sol en invierno. Marzo, junio, septiembre y diciembre, ¿ok? Ahora, estos planetas que vemos aquí son los grandes planetas muy importantes en astrología, y lo que hacemos es trabajar con las exaltaciones de estos planetas. El Sol se exalta en Aries, Júpiter se exalta en Cáncer, Saturno se exalta en Libra y Marte se exalta en Capricornio. Entonces, cuando hablamos del cero de Aries, estamos hablando de la primera puerta del año. El Sol representa al gobernante y usamos esa puerta para ver cómo le va a ir a los gobiernos del mundo y por ende cómo le va a ir al pueblo, porque dependiendo de las decisiones que tomen sus gobernantes, así le irá al pueblo. En la puerta de Cáncer vemos ya entonces al pueblo como tal, es la exaltación de Júpiter, y vemos cómo se comporta pues la masa de gente y un poco el clima también. En la puerta de Libra es la exaltación de Saturno, y ahí vamos a ver lo que es el Producto Interno Bruto, cómo se va a mover la economía mundial y la economía de los diferentes países. Y en la puerta de Capricornio, que tiene que ver con Marte,
Entonces estamos hablando de los militares, de las competencias deportivas, de las guerras, etcétera, ¿ok? Entonces estas son las 4 puertas que nosotros trabajamos: el gobernante, el pueblo, la economía y las guerras y las competencias deportivas, ¿ok? Entonces hoy vamos a hablar de el 0 de Libra, la puerta de Saturno exaltado, la economía. ¿Cómo hacemos? Levantamos el momento exacto en que el Sol entra en el grado 0 de Libra y después la movemos en diferentes ciudades a ver cómo va a estar la economía de las diferentes ciudades. Eso es lo que hemos hecho entonces. Hemos levantado la carta del 0 de Libra, que ha ocurrido a la 1:05 am hora de Greenwich o tiempo universal, pero con las coordenadas de Caracas. Hemos encontrado entonces esta carta que nos habla de un ascendente Tauro, que nos conecta justamente con la productividad, con el trabajo, con la producción de dinero, un Urano sobre el ascendente que debería conectarnos con la modernización, con la tecnología, y un Sol, un Mercurio y un Venus, todo en la casa 5, muy bien aspectado con Plutón, muy bien aspectado con Urano, aunque tiene unos aspectos complicados con otros planetas. ¿Qué se me ocurre a mí? Que aquí la casa 5 tiene que ver un poco con el crecimiento demográfico y con la educación, pero también un poco con ese trabajo creativo informal. Entonces me da la impresión de que seguiremos un poco en esa onda de producir dinero y riqueza a través del trabajo informal. Pero hay un buen trígono con Plutón en la casa 9, y la casa 9 son las relaciones con el extranjero. Esto nos puede dar cambios de relaciones con socios extranjeros, nuevos contratos o negociaciones con nuevos socios extranjeros diferentes a lo que estamos acostumbrados, y seguir un poco en este planteamiento que tenemos de importación de productos y a través de esa importación podamos llenar nuestras alacenas. Entonces no se ve como mucha productividad de la tierra o productividad propia nuestra, sino las importaciones y el trabajo informal. Esos productos puestos en la calle y la gente defendiéndose un poco como pueda. Somos un país petrolero. Plutón pudiera significar el petróleo, a lo mejor alguna reactivación de la industria petrolera que permita exportar algunos barriles. Bueno, esperemos que así vayan las cosas, pero fuentes de trabajo, aumentos en las fuentes de trabajo no pareciera que hubiera. Ahora, si nosotros vemos otros países del mundo, ¿cómo hacemos para ver otros países del mundo? No nos vamos a poner a inventar prueba aquí, prueba Roma, prueba Madrid, prueba Sudáfrica, prueba Nueva York. No, usamos una técnica que se llama el astromapa, que es esta misma carta pero dibujada en forma de mapa mundi. Y esa forma de mapa mundi nos va diciendo en qué partes del mundo los planetas están angulares ejerciendo mayor fuerza. Entonces, un poco lo que estamos viendo en este mapa es que, por ejemplo, la línea de Saturno, que es la que genera restricciones, más penurias económicas, por ejemplo, pasa sobre la casa 1 en esta zona del mundo, que es este pedacito del norte de Estados Unidos, noroeste de Estados Unidos y suroeste de Canadá. Aquí puede haber algunas dificultades, ¿ok? Luego esa línea se va moviendo y queda de este lado en el descendente, generando de pronto algunas dificultades de negociaciones en toda esta parte de África y toda esta parte de Europa, ¿ok? Pero también podríamos ver Júpiter, que es el benéfico y el benefactor, como quien dice, dónde está en el ascendente, porque entonces ahí, en vez de haber restricciones, puede haber más prosperidad. Y Júpiter, bueno, pasa por el mar, no hay mucha vida, pasa por el norte de México y por esta zona de Estados Unidos. Entonces podemos tratar de entrever que esta zona de Estados Unidos pudiera estar como más productiva y más beneficiada, mientras que esta otra con más restricciones. México también podría tener ciertos beneficios, o por lo menos el norte de México, ¿ok? Hacia Europa lo que vemos son las líneas de la Luna, las líneas de Saturno, montándose sobre las partes angulares de las cartas. Saturno siempre a las restricciones
y la luna representa al pueblo, las masas, cómo va a vivir la economía, las masas este año, sobre todo en la parte de Europa que ahorita está siendo muy protagonista, ¿ok? Entonces veamos cómo queda, por ejemplo, en esta zona de Estados Unidos, la carta del cero de Libra, y vemos que en Denver, por ejemplo, está Júpiter sobre el ascendente. Entonces, aunque tiene unos aspectos tensos, podría esperarse mayor bonanza. Y pues Mercurio, el Sol y Venus están en la casa 6 con muy buenos trígonos, lo que significa que es posible que ahí sí se generen buenas fuentes de trabajo, ¿verdad? Y para México también la línea pasa por ahí. Luego, pues monté las cartas en Moscú porque ahorita esa guerra entre Rusia y Ucrania es protagonista y puede afectar mucho el tema de la economía, el tema del petróleo, el tema de los granos, el tema de la energía, el gas, y sobre todo ahora que es el otoño y viene el invierno, que vienen las temperaturas más frías en el norte, pues se puede ver muy comprometida la economía. En efecto, cuando montó la carta en Moscú, Saturno queda en la casa 6. Significa dificultades precisamente para el trabajo, para el día a día, para la productividad y la eficiencia. Lo que hay es un Sol y Mercurio en la casa 2, que es la casa que tiene que ver con la economía del país, y un Plutón en la casa 5, nuevamente ese tema de tener que ser muy creativos para poder producir dinero y riqueza. Tal vez se fomente más el trabajo independiente, el trabajo informal, que el trabajo formal. Y la luna ha quedado en la casa 12, que representa un poco al pueblo, y la casa 12 es un poco ese tema de las penurias que son cónsonas con una guerra, ¿ok? Entonces la luna o el pueblo de Rusia todavía podría estar pasando penurias y la economía no muy bien. Por supuesto que el otro protagonista de esta guerra vendría siendo Kiev. La carta es muy parecida porque están muy cerca, pero ahí sí tenemos a la luna un poco más cerca del ascendente. De manera que tal vez este pueblo, a pesar de que también va a estar con penurias, con problemas, al estar más cerca del ascendente pudiera estar como menos reprimido, menos comprimido y con más posibilidades de ver luz. Aunque ahí tampoco va a haber producción o generación de fuentes de empleo. Pero tienen a Urano muy cerca del medio cielo. La inventiva, la tecnología los puede ayudar a salir adelante en su economía. Luego me puse a pensar, bueno, pero en cierto modo la economía mundial está en manos de los líderes mundiales que toman decisiones en la ONU, por ejemplo. Entonces ese centro está en Bruselas. ¿Qué está pensando la gente en Bruselas? Pero no el pueblo, sino estos directores mundiales que se reúnen ahí. Entonces monté la carta en Bruselas y fíjense que me ha caído el Sol y Mercurio en la casa 3, Venus muy cerca de la casa 3. La casa 3 es el comercio, las negociaciones, las comunicaciones, y un Plutón en la casa 6 que habla de un cambio radical en cómo producir energía, cómo producir riqueza, cómo trabajar todo lo que está en el subsuelo y cómo lo vamos a comerciar, cómo lo vamos a manejar. ¿Quiénes van a ser los países protagonistas que se van a apoderar de ese comercio? Lo que me ha llamado la atención es que Saturno ha caído en la casa 7, que es precisamente la casa de las relaciones diplomáticas. Saturno ahí significa que no se van a poner de acuerdo, que nada de lo que conversen o lo que hablen o lo que logren acordar en las Naciones Unidas va a servir para algo útil en la guerra o en la economía. Más bien están ahí pues conversando sobre cómo mejorar la parte comercial, la parte de los negocios, para medio darle un aire a la parte laboral, pero aún así la diplomacia creo que no va a generar muy buenos resultados. Entonces, bueno, así las cosas. Estamos hablando de que este cero de Libra, que vale desde septiembre del 2022 hasta septiembre del 2023, nos está diciendo que la economía no está fácil, que tenemos que ponernos creativos, inventivos,
que va a haber como mucha economía informal, que es lo que nos va a permitir sobrevivir, en algunos casos con cambios radicales en la forma de trabajar, en otros casos con importación o exportación de productos y sobre todo siendo muy ingeniosos, ¿ok? Un detalle muy importante es que este cero de Libra ha entrado con Mercurio retrógrado, y cuando Mercurio está retrógrado, pues todo lo que tiene que ver con el comercio, con las comunicaciones, con las negociaciones, va muy lento, va hacia atrás, hay retrocesos, y pues lo que genera es que la economía va a estar muy lenta. Eso es lo que me parece. No son muy buenas noticias, pero tiene sentido con lo que nos está pasando. La única forma de que la situación mejore es que cese la guerra en Rusia y Ucrania. Parece que solamente la zona de Colorado y esa zona de Estados Unidos y de México son los que van a tener un poquito más de bonanza y más generación de fuentes de empleo. Bueno, espero que este corto video les haya gustado, y es un abreboca muy rápido de lo que es el equinoccio de otoño del 2022. Mi nombre es Ariadna Flores y me pueden contactar por mis redes sociales en Instagram, Twitter y YouTube, y si quieren alguna consulta conmigo pueden escribirme a mi correo astroaliflores@gmail.com. Nos vemos en una próxima entrega. Chao.